anunciar mi decisión de ser candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular. Dicen que hay campañas que se ganan con votos, pero hay otras que se intentan comprar con maletines llenos de billetes, disfrazados de rifas y cócteles donde nadie pide boleta y el único requisito es no hacer preguntas. Hoy conoceremos a Keiko Fujimori, la candidata que prometió salvar al Perú, mientras la justicia busca determinar si sus intentos de llegar al poder se construyó con dinero en sombras, 3 campañas millonarias y una cuarta que acaba de confirmar, aportes que nunca tocaron un banco, testigos que niegan haber donado lo que aparece en planillas y un partido político que, según la Fiscalía, funcionó como una máquina para lavar apariencia de pureza mientras el dinero real circulaba por debajo de la mesa. Porque sí, Keiko nunca ganó la presidencia, pero aún así logró controlar el Congreso, imponer mayorías y bloquear a cualquier gobierno que no se arrodillara ante su agenda. El poder no siempre se obtiene en palacio. A veces basta con capturar el legislativo. Aquí nadie discute su derecho a postular. Eso lo tiene cualquier ciudadano. Lo que se cuestiona es cómo intentó ganar y qué estuvo dispuesta a hacer cuando perdió. Porque cuando un país se queda sin respuestas, la sospecha se convierte en verdad temporal. Y esta es la verdad que Keiko no quiere que recuerdes. Cuando el poder deja de medirse en votos y empieza a medirse en sobres cerrados, cuando la voluntad del pueblo se reemplaza por aportantes invisibles, el Perú corre un riesgo silencioso, que la verdadera elección no ocurra en las urnas, sino en las oficinas donde el dinero cambia de manos, allí, sin cámaras, sin fiscalización. La democracia deja de ser un derecho y se transforma en una operación contable donde el que paga, manda. Quédate hasta el final para que conozcas a la verdadera persona que mueve los hilos del poder. Keiko Sofía Fujimori Iguchi no apareció por accidente. Se formó en la mitad de 2 mundos, el apellido que polariza y la maquinaria moderna de marketing político. Keiko recorrió plazas llenas, cerró acuerdos con grandes empresarios y cada vez que perdió una elección, volvió a intentarlo como si nada hubiera pasado. En sus discursos todo suena correcto, el poder se gana con votos. Pero cuando revisamos los expedientes, aparece la pregunta que ella nunca quiere responder. ¿Cómo se pagó todo ese camino? Porque una cosa es competir con ideas y otra muy distinta es competir con una billetera que nadie sabe de dónde sale. Si el dinero es transparente, el país puede elegir con confianza. Pero si se oculta su origen, el voto se vuelve débil, manipulable, casi inútil. Esa es la base del problema. ¿De dónde vino el dinero de sus campañas? ¿Cómo se registró? ¿Quién lo entregó? ¿Y por qué se escondió? Porque cuando la política no se financia con claridad, ya no se trata de democracia, se trata de quién tiene más plata para inclinar la balanza. Pero antes de adentrarnos en las acusaciones, conozcamos un poco más de quién estamos hablando. Porque detrás de su rostro de candidata eterna y persona gentil, hay una historia que pocos se atreven a contar completa. Así que prepárate. Lo que estás a punto de escuchar podría dejarte helado, cuestionando todo lo que creías saber y entendiendo por qué su nombre nunca deja de sonar en los pasillos del poder. Keiko Sofía Fujimori Iguchi es la hija mayor del matrimonio entre el expresidente de la República Alberto Fujimori y la ex primera dama Susana Iguchi, a quien reemplazó en el cargo protocolar de su madre durante 6 años. Además de ser la aliada de su padre, es una de las principales causantes de la crisis política de este último quinquenio. En 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú con el partido Cambio 90 y su entonces esposa, Susana Iguchi, tomó el cargo de primera dama. 2 años después, Iguchi denunció públicamente que los hermanos de su esposo, e incluso él mismo,
seleccionaban la ropa que donó Japón para los más necesitados del país, con el fin de quedarse con la que estaba en mejor estado y dejarlo más viejo para las personas pobres. El 3 de agosto de 1994, cuando se hizo público el conflicto conyugal entre Alberto Fujimori y Susana Higuchi, una joven Keiko Sofía de 19 años estaba de visita en el Perú. Había regresado al país para pasar sus vacaciones, ya que ella realizaba sus estudios de administración de negocios en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. A los pocos días de la separación, Keiko asistió junto a su padre Alberto Fujimori a la inauguración de un colegio, en ausencia de Susana Higuchi. En diciembre de ese mismo año, a raíz de la Cumbre de las Américas en Miami, Alberto Fujimori nombró a Keiko Sofía nueva primera dama en reemplazo de su madre, quien había sido despojada del título por el dictador el 23 de agosto de 1994. Keiko Fujimori tomó el cargo de su madre, sigilosamente, sin importarle que en ese mismo año Susana Higuchi había acusado a su esposo de torturarla por intentar denunciar corrupción dentro de su gobierno. Alberto Fujimori negó las imputaciones y se defendió diciendo que Higuchi era emocionalmente inestable y por eso se separó de ella y del título protocolar. Keiko, además de haber sido acusada del desvío de ropa donada, también fue cuestionada por pintar de rosado algunas de las habitaciones de Palacio de Gobierno, el estado de abandono de los ambientes del mismo, el pago de su carrera universitaria y por no haber defendido a su madre de las presuntas torturas del dictador. En su etapa como congresista, en 5 años, presentó un total de 17 proyectos de ley, de los cuales solo 5 fueron aprobados. Además, asistió solamente a 7 de las 42 sesiones de la Comisión de Economía, en la que ella formaba parte. En 2008, presentó 6 solicitudes de licencia para ausentarse de 7 sesiones de esa comisión. Ese mismo año, decidió nuevamente salir del país y no asistió ni al Pleno ni a las comisiones. Sus viajes al extranjero se dieron en 18 ocasiones, siendo Estados Unidos el destino más frecuente, lo que implicó una ausencia total de 223 días. Lo más grave fue que justificó varias de esas ausencias como misiones de representación, cuando en realidad estaba culminando una maestría en la Universidad de Columbia, lo que significa que, con el dinero de los peruanos, se pagó sus estudios realizados en Estados Unidos. Pero esto apenas es el comienzo. El recorrido de esta señora en la política y en los tribunales es largo, complejo y está lleno de episodios que no se pueden ignorar. Para entender realmente quién es y cómo ha llegado hasta aquí, es indispensable repasar cada capítulo, cada señal de alerta, cada nombre que aparece junto al suyo y cada decisión que ha marcado la vida de miles de peruanos. Solo así podremos conocerlo absolutamente todo. Si este video llega a desaparecer mañana, si intentan silenciarlo o enterrarlo bajo la censura, al menos tú ya habrás estado aquí para escucharlo antes de que lo borren. Suscríbete y permanece atento, porque cuando hay intereses poderosos de por medio, siempre habrá quienes quieran decidir por ti qué puedes ver y qué verdades deben ocultarte. Empecemos ordenadamente. Enfoquémonos en lo verificable. Acusaciones, procesos que estuvieron abiertos, líneas de tiempo y los involucrados. Todo ello con una mirada objetiva, minuciosa y, ante todo, transparente. Marzo de 2016. La Fiscalía abre la investigación preliminar por los famosos cócteles y rifas con los que Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, aseguraba financiar sus campañas. La tesis del Ministerio Público no llega con calificativos políticos, llega con delitos concretos, presunto lavado de activos en las campañas de 2011 y 2016, una posible organización criminal utilizando al partido como herramienta para ocultar dinero.
obstrucción a la justicia coordinando versiones y presionando testigos, además de falsedad en la información presentada a los organismos electorales. Al mismo tiempo, periodistas que llevaban años haciendo preguntas empezaron a unir las piezas. Lo que en campaña se mostraba como noche de apoyo, en los registros no coincidía con los bancos, ni con los sueldos, ni con la realidad. Así nació la sospecha que las fiestas servían más como excusa para mover plata que como eventos de recaudación. Y el país empezó a darse cuenta de que ese patrón no era casualidad, era parte del método. Entre 2010 y 2011 se coloca la primera gran pieza del caso. Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, declara que 1.2 millones de dólares fueron entregados para la campaña de Keiko Fujimori y canalizados a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. No hablamos de chismes ni sospechas, hablamos de dinero que empezó a dibujar un circuito muy real. El siguiente golpe llegó por una fuente distinta. El 18 de noviembre de 2019, Dionisio Romero Pauletti, presidente de Credit Corp, reconoció haber entregado 3.65 millones de dólares en efectivo para esa misma campaña. No eran aportes simbólicos, eran maletines, rutas, lugares, reuniones, todo fuera del sistema bancario. A estos montos se suman $200.000 asociados al Grupo Gloria y la coordinación de aportes empresariales desde la CONFIEP en 2011, con Ricardo Briceño como figura central según reportes periodísticos. La defensa repite que apoyar una candidatura no es delito. Y es cierto, el problema nunca fue donar. El problema es cómo se donó, qué se ocultó y por qué se engañó a la OMPE. Una democracia puede convivir con simpatías, pero no con mentiras contables que cambian el juego desde la sombra. En los salones de hotel, la foto salía perfecta. Mesas redondas, tickets caros, rifas brillantes, discursos pulidos. Sobre el papel, la recaudación resultaba un milagro. Aforo multiplicado por precio, más donaciones espontáneas, más auspicios anónimos. Pero cuando fiscales y periodistas cruzaron planillas, entrevistas y cuentas, aparecieron vacíos. Personas que negaban haber aportado lo declarado. Montos incompatibles con sus ingresos. Nombres repetidos en listas distintas. Apellidos mal escritos con cifras perfectas, depósitos que no coincidían con el calendario de eventos. De esa grieta nacen las imputaciones por falsedad genérica y falsa declaración administrativa. El Estado no castiga un cóctel, castiga que se use como cortina para ocultar la procedencia del dinero o simular aportes. La política no castigó a un local de eventos, castigó la mentira que ese local escondía. Detrás de cada cifra hay una historia. Un panadero de San Juan del Lurigancho que en septiembre de 2018 declaró con toda simpleza: "Yo nunca fui a ningún cóctel", pero en los registros aparecía como aportante de 5.000 soles. Una contadora de La Molina que figura con 10.000 de aporte, ella misma aseguró que solo compró 2 entradas de 750 soles cada una. El expediente no terminó en los cócteles ni en las planillas. Se abrió una nueva ruta, MVV Bienes Raíces. La Fiscalía sostiene que parte del dinero sospechoso habría sido transformado y escondido a través de esa empresa y del entorno familiar, beneficiando directamente a Keiko Fujimori y a Mark Vito Villanella. En lenguaje legal, conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. En lenguaje que todos entendemos, efectivo que se convierte en ladrillos, que compra terrenos, remodela propiedades y desaparece detrás del aumento de valor. La defensa muestra papeles, peritajes y dice que todo es lícito. Y es verdad que todavía no hay una sentencia firme que cierre esta historia. Pero hay una hipótesis seria que intenta explicar cómo dinero político termina convertido en patrimonio privado.
y cómo ese proceso borra las huellas de quién puso realmente cada sol y quién paga las consecuencias. Peritos honestos atacados por hacer bien su trabajo. Registradores que solo obedecieron la ley y hoy cargan sospechas. Vecinos que descubrirán que el edificio donde viven no es solo un edificio, sino parte de un caso penal. Otra de las rutas del caso nos lleva nuevamente al año 2011 y coloca a la CONFIEP en el centro de la escena. Según la Fiscalía y múltiples investigaciones periodísticas, se habría organizado una reunión de aportes empresariales, compañías mineras, industrias importantes y hasta $200.000 de Odebrecht, coordinados para fortalecer la campaña de Keiko Fujimori. Participar en política no es delito. Lo cuestionable es cuando ese apoyo se maneja en secreto, sin bancarización, sin transparencia y lejos del control de la OMP. Entre 2019 y 2020, cuando los aportes finalmente salieron a la luz, las empresas involucradas se vieron envueltas en una tormenta. Directorios tensos, comunicados defensivos, renuncias en comités de ética y una enorme mancha en su reputación. Los afectados no fueron solo los grandes nombres, trabajadores que cargaron con el desprestigio sin haber decidido nada. Equipos de encuestadoras señalados por simple cercanía y una ciudadanía que comenzó a mirar con sospecha cualquier cifra de intención de voto. Porque cuando el dinero entra a escondidas, la confianza se va para siempre por la puerta grande. Entre 2018 y 2019, el caso tomó un giro mucho más oscuro. Los cuellos blancos del puerto. Lo que comenzó como una operación contra redes criminales de narcotráfico y sicariato, terminó por destapar algo más podrido. Un sistema de corrupción dentro del corazón de la justicia peruana. Los audios legales, obtenidos por la investigación, revelaron conversaciones que involucraban a jueces, fiscales, empresarios y consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, personas que deberían proteger la ley, no venderla al mejor postor. En ese escenario de favores, contactos y decisiones manipuladas, surgió un alias que se convirtió en una bomba política, Señora K. Nadie se sorprendió cuando el empresario Antonio Camayo declaró que esa K no era cualquier letra, era Keiko Fujimori. Y no solo eso, afirmó que había participado en una reunión dentro de un local de su partido, donde, según la tesis fiscal, se habría buscado interferir en procesos judiciales y asegurar protección dentro de los tribunales. Ahí ya no estábamos hablando de financiamiento dudoso. Estábamos hablando de intentar torcer la justicia, de tocar puertas donde se deciden condenas, de influir para que el sistema no investigue o investigue a conveniencia. La Fiscalía vio en esto un patrón. Cada vez que la verdad se acercaba demasiado, aparecían llamadas, encuentros, abogados de lujo y testigos presionados. Keiko lo negó todo. Pero en política, cuando el Poder Judicial se empieza a mover al ritmo de una letra del abecedario, alguien está pagando la música. Y así, con cada audio nuevo, la sospecha dejó de ser un murmullo para convertirse en una pregunta nacional. ¿Keiko quería llegar a la presidencia o quería asegurarse de nunca rendir cuentas? Entre los principales involucrados se encuentran el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, el exmagistrado supremo de la Corte Suprema, César José Inostroza Pariachi, los exconsejeros del CNM Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido César Aguila Grados, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velázquez Benítez, el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde, así como también el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. La Fiscalía tomó esos audios como prueba clave de una hipótesis gravísima: obstrucción a la justicia. Según la tesis fiscal, hubo coordinación desde lo más alto del partido para influir en decisiones judiciales.
presiones a testigos y vínculos con operadores corruptos. La batalla legal sobre la validez y el alcance de esas grabaciones puede durar años, pero el golpe político fue inmediato y devastador. El país entendió que en el Perú la justicia también puede tener dueño. ¿Quiénes pagaron el precio de esa contaminación? Jueces honestos que terminaron bajo sospecha solo por pertenecer al sistema. Estudios de abogados pequeños que quedaron manchados por una red que nunca conocieron. Y ciudadanos que ahora miran cada audiencia con una duda que quema. ¿Se está juzgando al delito o protegiendo al poderoso? Cuando un país deja de confiar en su último piso, la justicia, ya no hay estructura que se sostenga. Y esa herida no sana con sentencias, sana con verdad. El 10 de octubre de 2018, la política peruana se sacudió. Keiko Fujimori fue detenida preliminarmente por presunta obstrucción a la justicia. La Sala Penal Nacional señalaba que existían serios indicios de que ella y su entorno coordinaban declaraciones, presionaban testigos y destruían evidencia. 3 días después fue liberada, pero duró poco la calma. El 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva, afirmando que existía un riesgo procesal altísimo debido a su poder político, económico y de influencia. El 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva, afirmando que existía un riesgo procesal altísimo debido a su poder político, económico y de influencia. Keiko fue recluida en el penal anexo de mujeres de Chorrillos. Estuvo allí 493 días, pero la maquinaria legal seguía en movimiento. En noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional, en una decisión dividida y polémica, ordenó su excarcelación, lo que muchos interpretaron como una mano salvadora desde el poder. La historia se repitió. El 28 de enero de 2020, el juez Víctor Zúñiga Urday volvió a dictar 15 meses de prisión preventiva, esta vez avalado en testimonios nuevos, chats, registros de aportantes falsos y audios comprometedores. Keiko regresó nuevamente al penal. Esa segunda prisión terminó en mayo de 2020, por un fallo que la excarceló en medio de la pandemia con el argumento de salud, pero sin descartar los riesgos procesales. Cada audiencia, cada apelación, cada habeas corpus demostró lo mismo. La Fiscalía no estaba improvisando una novela. Tenía un caso serio entre manos. Tan serio que el propio Ministerio Público pidió 30 años y 10 meses de cárcel y la disolución definitiva de Fuerza Popular. Marzo de 2021 llegó la acusación formal. Ya no eran sospechas. Eran delitos planteados con nombre, monto, ruta y operadores. 1 de julio de 2024 se inició el juicio oral, con Keiko nuevamente en campaña indirecta, usando sus apariciones como plataforma política. Este espiral de eventos no absuelve ni condena, solo desgasta. ¿A quién destruye por dentro? A los testigos protegidos que viven huyendo del miedo desde 2017. A las trabajadoras que se mudaron en 2019 para no ser ubicadas por militantes fanáticos de Fuerza Popular. A los pequeños aportantes reales que durante años cargan con el estigma de lavadores, sin haber hecho nada malo. A fiscales acosados, espiados, denunciados por cumplir su trabajo. A jueces linchados mediáticamente por firmar aquello que la ley exige. A la democracia, que observa impotente un juicio que parece diseñado para no terminar nunca. Cada aplazamiento fabrica más sospecha. Cada prórroga levanta más rabia. Cada retraso enseña la peor lección. En el Perú, el poder siempre llega primero que la justicia. Los números ayudan a no perderse en medio del escándalo. 1.2 millones de Odebrecht para la campaña 2011, 3.65 millones en efectivo entregados por Credicorp, confesados el 18 de noviembre de 2019.
200.000 provenientes de grandes empresas coordinadas desde la CONFIEP. Y desde 2024, la Fiscalía calcula un total presuntamente lavado que supera 17 millones de dólares. Esa cifra no entra en una coartada ni en un titular simpático. Esa cifra construye una estrategia. ¿Y a quién golpea si la justicia confirma todo esto? A candidatos que en 2011 vieron cómo la diferencia mínima en votos se explicaba por una avalancha de publicidad imposible de competir. A periodistas de regiones que fueron silenciados o reemplazados por preguntar ¿de dónde sale tanta plata? A millones de votantes que en 2016 escucharon los mismos spots y promesas, hasta confundir repetición con verdad. Cuando el dinero compra megáfonos, la competencia se vuelve una ilusión. Le quitaron cancha a los rivales y oxígeno a los ciudadanos, porque si el poder de una campaña depende de quién tiene el maletín más grande, el voto ya no es libertad, es manipulación financiada. Hay daños silenciosos que no aparecen en los titulares, pero que destruyen igual. Julio de 2012. Una auditora de la OMPE pide mejorar los cruces bancarios para detectar aportes en efectivo. Respuesta: silencio. Septiembre de 2016. Una jefa de verificación recomienda auditorías aleatorias a las listas de aportantes. Resultado: la cambiaron de puesto. Noviembre de 2019. Un periodista recibe una carta notarial solo por preguntar de dónde salieron los 3.65 millones de Credit Corp. Abril de 2021. Una secretaria declara ante la Fiscalía que llenó planillas porque así le ordenaron. Un proveedor de toldos entrega todo en regla y aún así carga con una sospecha que nunca pidió. Ninguno buscó pelea, ninguno decidió nada. Pero todos pagaron el precio de una verdad escondida. Eso también es corrupción, cuando un país entero termina herido por proteger a unos pocos. Queda por decir a quién perjudicó cada tramo, con nombres cuando corresponde y con descripciones cuando la ley protege identidades. Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, señalados por Barata en 2010-2011, pasaron a ser símbolos de un puente entre empresa y política desde 2018. Dionisio Romero Paoletti enfrentó la presión reputacional tras su reconocimiento del 18 de noviembre de 2019. Y su nombre se volvió sinónimo de efectivo en conversaciones que jamás imaginaron citarlo. Ricardo Briceño, como rostro gremial de 2011, quedó atado al debate sobre la frontera entre articulación y ocultamiento. José Schlimper apareció de nuevo en enero de 2025, con la nulidad que retrotrae actuaciones. Su apellido se añadió a la cronología como pivote procesal. Antonio Camayo, pieza de los audios 2018-2019, encarnó el costo de una conversación que no debió existir. Funcionarios de OMPE vivieron entre 2012 y 2019 bajo sospecha desde dos lados: los que creen que hicieron poco y los que creen que hicieron demasiado. Testigos de planillas de 2016 y 2018 sufrieron miedo. Y por encima de todos, millones de electores de 2011 y 2016 votaron con información incompleta sobre la caja que hablaba por el altavoz de la campaña. Esas son las personas a las que se les debe una respuesta. Y luego llegamos al 2025, 15 de enero de este año. Nulidad parcial. Retroceden actuaciones respecto a José Schlimper y otros coacusados. La defensa volvió a ganar tiempo y la justicia volvió a mirar el reloj. Entre agosto y octubre de 2025, el Tribunal Constitucional aceptó el habeas corpus que anularon resoluciones clave. Y el 21 de octubre de 2025, el TC volvió a mover el tablero, dejando otra vez el proceso en un limbo que indigna, cansa y erosiona la credibilidad del Estado. Ordenemos una vez más la secuencia para que no se pierda el hilo. Marzo de 2016. Inicio de investigación preliminar.
Octubre de 2018 y enero de 2020, medidas de detención y prisiones preventivas. Marzo de 2021, acusación fiscal formal con pedido de 30 años y 10 meses y disolución de Fuerza Popular. 1 de julio de 2024, arranque del juicio oral. 15 de enero de 2025, nulidad parcial y retrotracción. Agosto-octubre de 2025, habeas corpus que anulan resoluciones. 21 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional informa una decisión fundada. El expediente camina, pero el país no camina con él. Se queda en la puerta mirando adentro, sin que nadie le diga cómo termina la película. Y el país miró cansado, porque la mayor derrota no es la impunidad. La mayor derrota es la costumbre a la impunidad. Mientras los tribunales discuten procedimientos, los hechos siguen allí. Millones sin declarar, rutas opacas, aportantes inexistentes, fiscales presionados, testigos temerosos, una candidata que conoció la cárcel preventiva y volvió a la campaña como si nada hubiera pasado. La política peruana avanza con los pies sobre una línea muy delgada, la que separa la competencia legítima del tráfico de influencia, la que diferencia apoyo político de inversión en poder, la que divide financiamiento de lavado. Esa línea fue cruzada demasiado tiempo sin consecuencias claras. Y cuando un país deja de castigar la transgresión se vuelve norma. Keiko Fujimori no es culpable hasta que una sentencia firme lo diga. Pero estos hechos tampoco son falsos hasta que una sentencia lo niegue. Están allí, documentados, expedientados, esperando un final que nunca llega. Tumbaron el caso Cócteles. La verdad espera. El país observa. No solo afectó a personas, sino que alteró la política nacional desde su raíz. Decisiones en el Congreso, alianzas condicionadas, votaciones al servicio de supervivencia judicial y un Estado que, en lugar de gobernar a un partido, terminó gobernado por él. La política no es solo la búsqueda del poder, es la administración del miedo. Y cuando un partido vive acorralado por una investigación que amenaza su existencia, transforma cada institución en trinchera. Esa fue la especialidad de Fuerza Popular, mientras el caso Cócteles avanzaba. Convertir el Estado en un escudo protector. Después de perder las elecciones presidenciales en 2016, Keiko Fujimori no llegó a Palacio, pero conquistó algo igual de valioso, el Congreso. Su bancada se volvió mayoría absoluta, una mayoría que no debatía, imponía. No negociaba, arrinconaba, no fiscalizaba al poder. Se convirtió en el poder. Desde ese nuevo trono, se trazó un objetivo: controlar la justicia desde el Parlamento. Jueces, fiscales, defensores públicos, miembros del Tribunal Constitucional, todos se convirtieron en fichas del tablero. Cada voto contaba, cada nombramiento tenía precio político. La confrontación ya no era ideológica, era tácticamente judicial. Era supervivencia. Keiko Fujimori hablaba en público de orden y estabilidad, pero en privado su maquinaria operaba para asegurar que ningún proceso incómodo avanzara demasiado. El Congreso se volvió una herramienta para condicionar el futuro legal de su lideresa. Y esa obsesión tuvo consecuencias que pagó todo el país. Las víctimas no fueron solo los fiscales que enfrentaron campañas de desprestigio, ni los magistrados que sufrieron amenazas políticas veladas. Las víctimas fueron los peruanos que perdieron un Congreso funcional, que vieron cómo leyes importantes se archivaban si no servían a la estrategia judicial del partido, que observaron con impotencia cómo una institución diseñada para controlar al Poder Ejecutivo se convertía en un arma privada. La obstrucción ya no se hacía en un pasillo oscuro, se hacía en votaciones televisadas. Recordemos algunos hechos. Cuando el fiscal José Domingo Pérez avanzaba con las pesquisas, Fuerza Popular lo acusó de persecución. Cuando el fiscal Rafael Vela sustentaba los avances del caso Lava Jato,
el Congreso abría investigaciones paralelas para desgastarlo. Cuando el Ministerio Público pidió medidas disciplinarias contra quienes interferían, la bancada naranja gritaba complot. Cada fiscal que tocaba el caso era perseguido políticamente. Cada juez que resolvía en contra, demonizado públicamente. Y mientras tanto, la principal investigada aparecía ante cámaras como víctima de un sistema que ella misma presionaba para desactivar. Esa contradicción no era accidental, era doctrina. A eso se sumó la lucha por el Tribunal Constitucional. El fujimorismo quería colocar nombres afines en un órgano que tendría que decidir sobre los mismos temas que los podían condenar. La influencia no era solo una apuesta de poder, era una inversión a futuro. Si llegaban a controlar el TC, el caso podía quedar herido de muerte. La pregunta es directa. ¿Qué pasa cuando un partido político usa el Estado para defender a su líder judicialmente? La respuesta es devastadora. El Estado deja de ser árbitro y se vuelve abogado. Y cuando eso ocurre, la democracia ya no es cancha, es propiedad. Pero la maquinaria no se detenía en el Congreso. El aparato comunicacional del fujimorismo también jugó un rol clave. Programas de televisión repitiendo el mismo guión, opinólogos convertidos en defensores, campañas en redes sociales para desgastar la credibilidad de los fiscales. Se instaló una narrativa peligrosa. Cuestionar la corrupción era ser enemigo del país. No había espacio para matices. O estabas con Keiko, o estabas contra el Perú. Así funciona el populismo cuando se siente acorralado. En paralelo, emergió una estrategia emocional milimétricamente calculada: la victimización pública. Cada medida judicial se transformaba en un acto de injusticia épica. Cada citación fiscal en una traición al pueblo. Keiko no era solo una líder, era presentada como la hija de Fujimori que sufría por heredar su apellido. Un libreto diseñado para convertir la ley en melodrama. Pero mientras los reflectores seguían su historia, otras historias quedaban fuera de cuadro. Una joven que trabajaba en imprentas contratadas por el partido y fue despedida después de haber declarado ante la fiscalía. Un empresario pequeño que por negarse a firmar un recibo falso, perdió los contratos que sostenían su negocio. Una secretaria que llenó planillas sin saber que estaba convirtiéndose en pieza de lavado y hoy vive con miedo de ser la próxima señalada. Nadie hizo un documental sobre ellos. Nadie marchó con sus nombres. Nadie les ofreció una curul para defenderse. Cuando una persona entra y sale de prisión sin sentencia, la justicia se desgasta. Para unos eso equivale a inocencia, para otros a impunidad. Pero la verdad no depende del calendario emocional de la opinión pública. Depende de culminar el proceso. El problema es que cada aplazamiento, cada nulidad, cada leguleyada hace que la verdad se aleje un poco más, y esa distancia mata la confianza ciudadana. El juicio oral comenzó el 1 de julio de 2024. Era el momento que el país esperaba. Por fin, una oportunidad real para definir responsabilidades y cerrar una década de sospechas. Pero lo que vino después no fue justicia. Fue una lista interminable de estrategias legales. En enero de 2025 llegaron las nulidades que hicieron retroceder el proceso. En octubre del mismo año, decisiones del Tribunal Constitucional volvieron a rearmar el tablero. Todo se movía, se aplazaba, se reordenaba, menos la sentencia. Y mientras más tiempo pasa, más claro queda lo que está en juego. La verdad no está siendo buscada, está siendo administrada. Los acusados envejecen, los fiscales se cansan, los jueces se jubilan, los testigos olvidan, el expediente se llena de polvo, la justicia pierde velocidad. Y cuando la justicia pierde velocidad, el crimen sonríe. Mientras el proceso se entrampa, la memoria del país también.
Muchos jóvenes que votan hoy no vivieron ni el 2011 ni el 2016, no recuerdan la primera preventiva, no conocen los detalles de los audios, no saben de dónde salió la plata ni quién se benefició. Para ellos, la investigación suena a tema viejo, cansado, repetido. Eso es lo más peligroso. La impunidad no triunfa con un fallo, triunfa con el olvido. Y quienes necesitan que se olvide esta historia lo saben. Por eso la demora no es daño colateral, es estrategia. Cada día sin sentencia es un día ganado para la normalización. Mientras tanto, Fuerza Popular sigue en la arena política. Consigue alianzas, negocia cuotas de poder, coloca fichas en lugares estratégicos, se mantiene viva no solo para competir, sino para resistir la justicia. El caso Cócteles no es solo una investigación sobre financiamiento, es la radiografía de cómo un partido puede adaptarse para sobrevivir. Una criatura política que aprendió a alimentarse de todo, del dinero silencioso, del miedo institucional, de la debilidad del Estado y del cansancio ciudadano. Porque cuando un proceso se vuelve eterno, el país olvida por qué empezó. Y si el país olvida, nadie paga. ¿Cómo puede alguien que afirma luchar por el bienestar del Perú convertirse en uno de los principales responsables del caos y miseria que vivimos? ¿Cómo puede una líder que tuvo la mayoría parlamentaria usar ese poder no para servir al país, sino para proteger sus propios intereses y bloquear el futuro de millones? Cuando la ambición es más grande que la patria, el daño no se mide en votos, se mide en heridas nacionales. Ahora ya conoces más sobre Keiko Fujimori, una persona que aparenta bajo un rostro de mujer amable preocuparse por el bienestar de los peruanos. Este es Crónicas de la Realidad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y comparte. Ya sabes que esto no va de colores ni de lealtades, sino de reglas. Si crees que el financiamiento electoral no puede seguir ocultándose, haz tu parte. Comparte, comenta, exige. Porque la memoria no se compra. Y porque si el Perú deja de exigir veredictos, los maletines volverán a escribir por nosotros. Aquí no. Aquí la última palabra se gana con pruebas, se pronuncia con garantías y se respeta con humildad. Si el Perú calla, ella gana. Si el Perú recuerda, ella cae. ¿De qué lado estás tú? Te leo en los comentarios.